Durante sus primeras décadas de historia, Disney supo ser una empresa familiar que con sus películas y sus personajes despertaba la imaginación y creaba momentos inolvidables que popularmente se conocen como la magia de Disney. Clásicos como La Sirenita, Blancanieves, El Rey León, La Bella y la Bestia o Peter Pan lograron llegar a los corazones tanto de niños como adultos, y el legado de estas películas continúa hasta el día de hoy. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del legado de la empresa. En los últimos 10 años, Disney cambió radicalmente de rumbo. Sus nuevos personajes son predecibles, poco originales y sin la profundidad emocional que caracterizaba a la empresa, y sobre todo, cada vez es más difícil conectar con los personajes o las tramas. Ahora Blancanieves es de color, en Buzz Lightyear hay besos lésbicos, La Sirenita ya no es colorada sino africana, pero ¿qué pasó en el camino para que Disney se aleje de sus años dorados? Para poder entender por qué Disney se volvió woke, tenemos que comenzar por los inicios de esta empresa. Disney Brothers Cartoon Studio, como originalmente se llamaba Disney, se fundó en 1923 por Walt Disney y su hermano Roy en Los Ángeles, California. En su infancia, Walt Disney vivió en un campo rodeado de animales en Marceline, Missouri, y desde temprana edad se la pasaba dibujando perros, patos o ratones. Su talento para el dibujo era tal que a sus 7 años ya vendía sus primeros dibujos a unos vecinos. Los animales con los que compartió en su infancia, sumado a la destreza que Walt tenía con la ilustración, hizo que en el año 1928 creara su personaje más famoso, el ratón Mickey Mouse. La empresa Disney comenzó a pisar fuerte en Hollywood a partir de los cortos animados, y a Mickey Mouse luego lo acompañaron otras creaciones de Walt como el Pato Donald, Goofy o su novia Minnie. En 1937, la empresa Disney lanzó su primer largometraje animado, Blancanieves y los 7 enanitos. Blancanieves se había convertido en la película más taquillera de la historia en ese momento y fue galardonada con un premio Oscar honorífico por su innovación en el entretenimiento. Luego de su lanzamiento, Disney sufrió una huelga en 1940 que marcaría un antes y después en la ideología política del creador del ratón Mickey Mouse. Walt, que hasta ese entonces tenía ideas más cercanas al socialismo, vio cómo esta ideología hizo que tomaran su empresa sus propios empleados y comenzó a identificarse con ideas más republicanas. Incluso en 1941 el empresario pagó por un anuncio en la revista Variety donde dijo estar convencido de que la agitación, liderazgo y actividades comunistas eran la causa de esta huelga. Un grupo comunista intentó tomar el control de mis artistas y lo consiguió, diría años después. Una de las hijas de Disney, Diane Disney Miller, dijo en un documental de 2009 lo siguiente: "Dos periodos en la vida de mi padre fueron muy trágicos. Uno fue la muerte de su madre y el otro la huelga". ¿Quién diría que décadas más tarde Disney se convertiría en una empresa profundamente progresista? A Blancanieves le siguieron películas como Pinocho en 1940, Dumbo en 1941, Bambi en 1942, después de que Walt Disney vacacionara en la Argentina y entrara en contacto con los ciervos en los bosques de arrayanes cerca de Bariloche en la Patagonia. Luego surge La Cenicienta en 1950, entre otros éxitos. En su afán por seguir entreteniendo a los niños, reuniendo a las familias y ya siendo una de las empresas más importantes de los años 50, Walt Disney decidió en 1955 abrir su primer parque de atracciones en California con el Castillo de la Bella Durmiente como atracción principal. Walt Disney contó que la idea de tener su propio parque le había surgido luego de ver a sus dos hijas montando en una calecita en Los Ángeles. Años más tarde, Disney compró varios terrenos en Orlando, Florida, en donde colocaría sus 4 parques temáticos. En la actualidad, sus parques de diversiones son 12 divididos en 6 países. Disney empezó entonces a convertirse en un imperio, pero siempre con un mismo objetivo: entretener a las familias, tanto a niños como adultos.
Por eso sus películas clásicas no mostraban ideología alguna, sino que buscaban transmitir valores a través de historias infantiles basadas en tramas clásicas de la historia universal. Incluso una de las frases que se le atribuye a Walt dice: lo importante es la familia. Si puedes mantener unida a la familia, y esa es la columna vertebral de todo nuestro negocio, que se enfoca en las familias, eso es lo que esperamos hacer. Luego de la muerte de Walt y de su hermano menor Bron, con el que manejaba la empresa, en 1971 vendrían 18 años de poco éxito comercial en sus películas. Entre 1971 y 1989 ninguna producción tuvo gran acogida y se la llamó la era oscura de Disney. Recién en 1989, con el estreno de La Sirenita y varios cambios en la organización de la empresa, como así también en la forma de hacer películas, Disney comenzaría a retomar su popularidad. Entre 1989 y 1999 se dio la etapa que se llamó el renacimiento de Disney, con la que se estrenaron películas como La Sirenita, La Bella y la Bestia en el 91, Aladdin en 1992, El Rey León en 1994, Pocahontas en el 95, El Jorobado de Notre Dame en el 96, Hércules en el 97, Mulan en el 98 y finalmente Tarzán en 1999. Aunque muchas de ellas fueron grandes éxitos y siguen siendo recordadas hasta el día de hoy, en esta época ya se comienza a ver algunas de las aproximaciones de Disney a la ideología progresista. En julio de 1991 se realiza el primer evento informal de Disney World Gay Days, es decir, los días gays en Disney, en el que 3.000 personas pertenecientes al colectivo LGBT se reunieron en los parques temáticos de Disney. Este evento comenzó a realizarse anualmente y en 1995, por ejemplo, gays y lesbianas reunidos en el parque ya eran más de 10.000 para esta ocasión. Aunque estos eventos eran informales, la empresa siempre los promovió y les dio lugar, y son los que hoy en día llevaron la Noche del Orgullo en Disney, el evento oficial de la empresa. Pero ¿por qué la empresa tenía tanta cercanía con el movimiento LGBT en el pasado? Y aquí está la respuesta. Hace unos años se filtró un video de una conferencia de prensa LGBT en 1998 en la que la directora ejecutiva de la campaña de derechos humanos, Elizabeth Bridge, señalaba que el CEO de Disney en ese entonces, Michael Eisner, confirmó que al menos el 40% de los empleados de la empresa eran gays. I've happened to have the privilege to work very closely with a number of these companies. These are household names like Kodak, American Express, IBM, and the Disney Corporation. Is there any press in the room? Okay, I'm going to tell you. When I said to Michael, because some of these conversations are very private, but when I said to Michael Eisner, CEO of Disney, I said, 30% of your employees are gay. And he said, you are wrong, Elizabeth, it's 40. Es difícil reconocer el momento inicial en que Disney se entregó a las manos de la justicia social y comenzó a establecer políticas profundamente woke. Pero sí es fácil ver cómo estas políticas fueron creciendo en los últimos 5 años, siendo cada vez más notorio su agenda progresista. En el 2018, la empresa del ratón sacó su primera colección de merchandising LGBT que constaba de 10 productos con la bandera del arco iris. La colección se llamaba Rainbow Mickey Collection y fue el pie inicial para todas las colecciones posteriores que ya se venden en todos los parques de atracciones de la empresa y que cuenta con miles de productos LGBT para niños. En el parque de Disney ubicado en París, en el año 2019 se realizó el primer desfile del orgullo LGBT. En ese desfile miles de depravados desfilaron frente a las familias y niños prácticamente desnudos. Siguiendo con la misma línea, el año pasado se realizó un evento en el primer parque de Disney ubicado en California bajo el nombre Disneyland After Dark Pride Night. Se reunieron miles de personas del colectivo LGBT para festejar el mes del orgullo.
Y si vamos al contenido de las producciones, ahí nos damos cuenta cómo ese contenido fue una de las principales víctimas de la ideología woke. Por ejemplo, en el año 2020 Disney comenzó a mostrar un aviso en las películas clásicas como Dumbo o Peter Pan, en la que piden perdón por las connotaciones racistas que pueden tener estas producciones. El comunicado se proyectaba 10 segundos al inicio de la película y decía lo siguiente: no solo hicieron eso, sino que a ambas y también a los Aristogatos restringieron su visualización para niños menores de 7 años, quitándolas del catálogo infantil. Comenzaron censurando el pasado y luego empezaron a hacer producciones con la verdadera ideología que querían imponer. Lo peor de todo es lo que afirman abiertamente. En el año 2022 se filtró un video en la que se ve a Carrie Burke, la presidenta del contenido de Disney, diciendo que como madre de un niño transgénero y otro pansexual, apoyaba tener muchos personajes LGBT en Disney y quería que el 50% de los personajes de Disney sean LGBT o de minorías raciales. Lo verdadero de estas filtraciones se puede ver en las películas y series que se estrenaron en esos últimos años. En el año 2022 vendría el estreno de Lightyear, que mostraría en la pantalla grande el primer beso lésbico en una película para niños de Disney. O la película Un Mundo Extraño, estrenada en el mismo año 2022 y que presentaría al primer protagonista LGBT. También hay que mencionar todos esos clásicos de Disney que en la actualidad se rehicieron nuevamente y se transformaron en woke. Las películas actuales que están en la cima de la pirámide woke son 8. Lightyear, Un Mundo Extraño, Ant-Man y la Avispa, Guardianes de la Galaxia Volumen 3, Thor, Love and Thunder, Black Panther, Wakanda Forever, Elemental y La Sirenita. Todas tienen características propias del wokismo. Estas películas significaron un coste para Disney de aproximadamente $2.750 millones entre su producción y marketing. Sin embargo, tan solo recaudaron 1.861 millones. Un desastre y una alarma para cualquier empresa, incluso siendo el gigante de Disney. El fracaso de estas películas y series woke lo profundizo en este video, en el que te cuento cómo Disney y otras plataformas como Netflix están cometiendo el error más grande de su vida al realizar contenidos woke y adoptar políticas progresistas. Además de las producciones ya nombradas, hace algunas semanas se confirmó la cancelación de la nueva serie de Star Wars Acolyte. Esta serie, que tuvo solo una temporada, contaba con una protagonista de color ultra feminista llamada Amanda Sterberg y que pertenece a Black Lives Matter. Incluso en una entrevista dijo que el objetivo de esta serie era hacer llorar a los blancos. Esta serie además contó con un par de brujas lesbianas que podían concebir con el uso de la fuerza sin la necesidad de los hombres y con un Jedi obeso, algo ridículo si tenemos en cuenta que estos deberían ser atléticos y con buen estado físico. Lo woke está destruyendo todo a su paso. La esencia de lo que fue alguna vez Disney y el sueño de Walt fue desconfigurada en los últimos años por este virus. Y este virus woke fue transmitido a nuestros niños y jóvenes a partir de todas las políticas que adoptó la empresa. Tanto Walt, desde donde esté, como nosotros, esperamos que los próximos movimientos de la empresa vayan por el camino correcto y recuperen la magia que tantas alegrías dio a niños y adultos. Si quieres saber más sobre el virus woke, te invito a ver mi video ¿Qué es ser woke?, donde explico en profundidad cómo se propaga este virus y cuáles son sus características, o suscríbete a mi Patreon para acceder a contenido exclusivo sin censura sobre estos temas que están prohibidos discutir en las redes sociales.